Buenas tardes a todos. Editorial NUN les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Autodonación. Contamos en este momento con la presencia del traductor, de Stefano Santacilia y de Juliana Peiro. Vamos a comenzar dando la palabra a Stefano Santacilia, a quien me enorgullece presentarles. Stefano es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles La Orientale y doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas. Ha sido visiting professor en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Macerata y de la Universidad del Áquila. Actualmente es profesor titular de la licenciatura en Filosofía y del posgrado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha publicado 3 monografías y varios capítulos de libro y artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus campos de investigación son filosofía de la religión, fenomenología y hermenéutica, y dentro de estos desarrolla líneas más específicas como los de la vida afectiva y del habitar, filosofía de la interculturalidad y de la paz. Es miembro del comité científico y de redacción de diferentes revistas, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, de la European Society for the Philosophy of Religion y de los grupos de investigación internacional Fenomenología del Cuerpo y Experiencia del Gozo, dirigido por Agustín Serrano de Haro, y Narrative and Social Changes, dirigido por Emiliana Mangone. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días, digamos, aquí en el lado americano. Buena tarde a quien nos escucha del otro lado del Atlántico, en Europa. Antes que todo, un agradecimiento. Un agradecimiento por haberme invitado, por confiar en mis palabras con respecto a esta lindísima publicación que es la traducción, como se puede ver aquí, ¿no? Por la editorial NUN, bajo el sello de Apax, por la edición española del texto que originariamente se intitula Autodonación, ¿no? De Michel Henry. Generalmente, quien me conoce saben muy bien que no me gusta resumir el libro en una presentación. No les voy a presentar una radiografía, si queremos, del libro, sino más me interesa marcar unos puntos en aras de contestar a una pregunta fundamental que me parece la pregunta más importante cuando se presenta un libro nuevo, ¿no? Frente a la publicación continua, ¿no? De textos, la pregunta que tenemos que ponernos es ¿por qué leer este libro? ¿Por qué este libro es importante? No simplemente porque se imprimió, no simplemente porque se hizo una traducción, sino, en mi opinión, por 3 razones fundamentales. Y, digamos, quisiera enfocarme en el tiempo concedido precisamente en estas 3 razones, que son una razón, podríamos decir, bibliográfica, si queremos, ¿no? La segunda es conceptual, filosófica, y la tercera, me permito, digamos, en sintonía total, decir así, me atrevo a decir, en sintonía total con la línea de Michel Henry, vital. Una razón, digamos, un motivo vital. La primera, que es probablemente la más pedante de las razones, que es la bibliográfica, tiene que ver con el hecho de que se está presentando un texto por primera vez traducido en lengua española, ¿no? Sabemos que el texto original, Autodonación, fue publicado en 2000, si no me equivoco, en 2004, ¿no? Por Beauchesne, en francés, ¿no? Y aquí tenemos la primera traducción en lengua española. Se trata de un conjunto de conferencias y entrevistas en las cuales Michel Henry va aclarando, casi añadiendo en forma de glosa, lo que iba afirmando en sus obras ya publicadas y a veces hasta adelantando cuestiones, ¿no? Por las diferentes fechas, ¿no? Que tienen las entrevistas y porque sabemos, como
el querido filósofo Henri, pues muere en 2002, que el texto ya en su primera versión francesa queda publicado póstumo. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante una traducción y por la cual tendremos que agradecer por años y años a Juan Pablo Martínez aquí presente? ¿Por qué es importante una traducción al español? Porque si prestamos un poco de atención a la recepción del pensamiento de Michel Henry, podemos ver que fuera de la Francia y Bélgica, donde está le fond Michel Henry, ¿no? Donde está el archivo de los textos inéditos y que se van editando, ¿no? Pues conforme se vayan estudiando, el estudio del pensamiento de Michel Henry está caracterizado por una forma de fragmentariedad. Entonces tenemos estudiosos en Italia, en España, en Latinoamérica, y casi siempre es un estudio, podríamos decir, me permito decirlo de una manera, aquí me va a perdonar Juliana, presente, accidental, en el sentido siempre conectado a otro autor. Entonces, este otro autor habló de esto, también habló Michel Henry. En mi opinión, claro, es mi opinión, pero la comparto sin miedo. En mi opinión, se trata en cambio de un autor cuya producción necesitaría, también fuera del mundo francófono, de una atención específica. Un grande teoreta que, como todos los grandes teoretas, sí, pues ha forzado un poco la mano, si queremos, con respecto a un determinado tipo de conceptualización, pero cuyo conocimiento necesita también de textos, podríamos decir, de manera equivocada llamados colaterales, no como este. Muchas veces se leen las obras principales, pero no se leen precisamente los textos donde el mismo Michel Henry asume la tarea de explicar de manera mejor, como en las entrevistas, ¿no? Que se vuelven hasta provocativas, ¿no? Cuando habla de la muerte, por ejemplo, de explicar de manera mejor su postura y también la radicalidad de su postura. Entonces, la traducción al español de este texto, leído a lo mejor por los especialistas, pero desconocido por los que, en cambio, tratan de acercarse a Michel Henry, aún no conociendo, ¿no?, todo el corpus de sus obras publicadas, representa, como reconoce también el traductor en su introducción, un umbral, también una forma de puerta, una forma de entrada al estudio de Michel Henry. Es un texto que yo sinceramente pues le tengo un cariño particular, y entonces por esto he festejado la traducción al español, porque, porque me ha ayudado a comprender paralelamente a mi lectura de las obras precisamente unos puntos fundamentales de lo que es esta propuesta, digamos, repleta de provocación, que es la fenomenología radical. Provocación no solo en el sentido, digamos, del imaginario colectivo de algo como que va a romper la tranquilidad. Provocación hay que entenderlo también haciendo un juego de palabras, leyendo la palabra dividida por un guión. Provocación es también una llamada a un reto particular, ¿no? Que ese reto efectivamente de una nueva manera de ver. Claro, no es Michel Henry, lejos de mí pensar que Michel Henry sea el único, y lejos de él, porque afirma que hay otros autores que habían vislumbrado, pero que él acepta totalmente y también, digamos, junto con otros, pues esta radicalidad. Y así, digamos, para concluir solo con respecto a la primera motivación, yo diría que dentro del edificio, ¿no?, en la arquitectónica del edificio de los estudios sobre el pensamiento de Michel Henry en lengua española, este texto constituye un ladrillo más, y no es poco, no es poco, y un ladrillo importante dentro de la construcción. Si las piedras de toque, si hay más, están constituidas por las obras fundamentales, esta sin duda representa pues una parte de la construcción importantísima para comprender, ¿no? Pues en esto, por eso digo, estaremos agradecidos
yo por lo menos, ¿no? Por los años a seguir al traductor, pero también a la editorial NUN, que aceptó, aquí también es un desafío lo de publicar una obra de este tipo. Entonces, esa es, para mí es la primera razón, que a lo mejor alguien podría descartar porque es una razón meramente especialística, ¿no? De alguna manera, bibliográfica. Pero está entrelazada con la segunda, que es, digamos, con el segundo motivo, que es el motivo conceptual filosófico, que se encuentra resumido y condensado en el título mismo, ¿no? que lleva el libro, Autodonación, ¿no? El título mismo impone un despertar. ¿Qué es lo que se dona? ¿A quién se dona? Aquí está condensada, en mi opinión, y luego bien, digamos, desplegada y en algunos puntos aclarada, en otros hecha más oscura, pero esto me da gusto que lo reconozca también Juan, el traductor en su introducción, que en algunas partes parece aclarar, Michel Ary en cambio lo hace más problemático, pero aquí está condensado el verdadero rito. Es la vida la que se auto. Yo no me puedo donar a mí mismo. Yo vengo a la vida, si me permiten decir así, percibo la vida y siento y me siento, pero yo no me he dado conscientemente, ¿no? Podría decir la vida. Entonces es la vida. Y frente a lo que llamamos vida, aquí está el grande reto aceptado por Michel Henry, frente a lo que llamamos vida, a mí me parece que se pueda decir que todos estamos como Agustín cuando empieza a hablar del tiempo, ¿no? El libro 11 de las Confesiones. Todos sabemos lo que es la vida. Si alguien me dice, ¿sabes qué es la vida? Pues claro, pues explícamelo. Entonces empezamos el balbuceo conceptual, ¿no? Empieza porque aquí me gusta retomar otra afirmación agustiniana, porque la vida es precisamente intimior intimo meo, ¿no? Es este fondo en el cual estoy y que soy, porque no puedo pensarme, ahí está el gran descubrimiento, o por lo menos el dévoilement, ¿no? El gran descubrimiento, no en el sentido de que lo inventa, sino que lo descubre, ¿no? Lo destapa. De ahí no me puedo pensar fuera de la vida y entonces no puedo pensar la vida como algo enfrente de mí, mientras soy vida, hablo de la vida siendo vida, ¿no? Entonces estoy frente a un problema fundamental y a la vez no solo asombroso, sino que me quita la palabra. La vida es precisamente este autodonarse que se percibe autopercibiéndose, en lo que aquí hay un texto magnífico sobre la subjetividad originaria, ¿no? ¿Qué es la subjetividad originaria? Que es un fondo más allá de lo que yo pienso ser mi subjetividad, ¿no? Mi conciencia, que en el fondo es una máscara fundamentalmente de esta subjetividad originaria. Entonces en este texto se ve el intento de Henry de explicar frente a preguntas de quien intentaba entrar dentro de su pensamiento, de quien intentaba, digamos, caminar con él en la aceptación de este reto, lo problemático de este fondo afectivo de la subjetividad. Porque si es vida, de alguna manera se tiene que manifestar, pero según una manifestación diferente. Aquí vemos como todo el texto, desde el prólogo, un excelente prólogo del profesor Miguel García Baró, hasta el final, pasando por la introducción igualmente excelente de Juan Pablo Martínez, pues se repite, ¿no? Que hay otro tipo de fenómeno, otro tipo, hay que aceptar otro tipo de fenomenicidad. Y hasta yo me atrevo, aquí es una disputa tremenda, no la quiero abrir ahora, pero hasta decir que hay que aceptar otro tipo de fenomenicidad en aras del abrirse de la auténtica fenomenalidad. Aquí los fenomenólogos les encanta, ¿no? Jugar sobre la dialéctica entre estas dos dimensiones. Pero es vida y entonces no puede estar simplemente en la teoría, se tiene que manifestar como muestra Ri, pues en nuestra acción, entonces en el tiempo, la subjetividad, pero esto todavía podríamos decir es algo filosófico en las ciencias humanas, el cuerpo
que nos parece tan evidente y en cambio es lo más problemático de todo esto. Hasta el cristianismo como elección de la vida y, pues, ¿por qué no?, el reconocimiento de todo este camino, ¿no?, como reconocimiento también de una crisis del Occidente, donde el pensamiento de Henry se vuelve crítica, aquí muchas veces recordado por la introducción, de la barbarie occidental. O sea, de la pérdida, no de la barbarie, no pensemos en la barbarie simplemente como una violencia, ¿no?, como una ruptura de los esquemas a los cuales no estamos acostumbrados, sino la barbarie como pérdida del contacto con la vida. Entonces, no se trata como, aquí me parece, y lo digo con temor y temblor, pero lo digo también con convicción. Habría que invitar a leer este libro para comprender el pensamiento de Michel Henry, porque aquí, una vez más, el autor muestra que su crítica de la exterioridad no es una crítica como rechazo de la exterioridad, es crítica de la pérdida en la completa exterioridad. O sea, cuando nuestra mirada considera la exterioridad como verdad originaria, toda la cuestión del mundo, la pérdida del contacto con la vida. El problema no es el mundo, ¿no?, como si tuviéramos que vivir ascéticamente, sino más es el desplazar la verdad originaria en el mundo. El problema no está ahí. Y también, pues, y esto también se lo puedo ver, es interesantísima, ver cómo hay una intervención, hay una contribución sobre el dinero, ¿no? Uno podría pensar lo más exterior posible, ¿qué le interesa a la fenomenología de la vida? Pues una exteriorización de la vida. De ahí toda la reflexión henriana sobre la alienación, ¿no?, que claramente lo obligará a lo largo de su camino a confrontarse con Marx. Ahora se puede discutir con los marxistas ortodoxos si de verdad es una interpretación válida o no, pero no creo que sea esta la cuestión. La cuestión es cómo se va desarrollando toda esta reflexión sobre la vida y cómo la vida sea esta autodonación en la cual yo me reconozco. Me reconozco porque siento y me siento vivo. De ahí una pregunta, ¿no?, que se hace, a veces no la consideramos, ¿no?, una pregunta que se hace generalmente, ¿no?, en la vida diaria, ¿cómo te sientes?, ¿no? Yo puedo decir cómo estoy porque me siento. Y cuando me siento, estoy sintiendo la vida sintiéndose, de alguna manera. Por esto, ¿no?, frente a quien consideraba la fenomenología de la vida en su forma radical como algo que descolocara, ¿no?, pues al ser humano del mundo, ¿no?, pues todas estas lecturas muestran que no es así, muestran que el pensamiento de Henry no invita a un abandono de la acción, para nada, sino pues invita a una recuperación del sentido auténtico de la acción, porque el mundo se puede alcanzar auténticamente solo a partir de una auténtica fenomenología de la vida, solo a partir de una correcta comprensión de la vida como autodonación, como autopercibirse a través de nuestra subjetividad, que es este fondo de autopercepción, en la cual no se agota la vida, que justamente se encuentra también en el texto citada con con la B mayúscula, ¿no? En muchos casos, no se agota, pero sí se siente. Soy parte de la vida, no soy la totalidad de la vida, soy parte de la vida. Y en este ser parte de la vida puedo hablar de la vida en mi sentirme vivo. Pido perdón por esta casi funambólica, no redundancia, pero con un poco de atención y dedicándose a una lectura de verdad pues rigurosa del texto, podrán darse cuenta de que no se trata de una redundancia, sino de una capacidad, tampoco diría conciencia, porque la conciencia también por Henry, según Henry, no es el fondo final, es la capacidad de sentir este sentirse, que es algo profundamente, podríamos decir, tan problemático cuanto continuamente actual. Y esto nos lleva
al motivo final, con el cual pido un poco de paciencia más para concluir, que es el motivo vital de la lectura. Entonces hay un motivo bibliográfico para los especialistas, hay un motivo conceptual filosófico, este reto de la vida como autodonación, para llegar finalmente al motivo vital de esta lectura. Y es vital porque antes que todo se trata de la vida. Se trata de la vida y como afirma una vez más el traductor en su introducción, una frase tremenda, la vida no nos da tregua. La vida no nos da tregua. Y de ahí todo el interés, ¿no?, de Michel Henry hacia la dimensión del dolor. Porque el dolor no nos da tregua. Claro, la vida no es simplemente dolor, la vida pero sí es patos. Lo que no nos da tregua es lo que nos, de alguna manera, nos afecta, del cual no nos podemos liberar como si fuera una opción. Y paradójicamente, precisamente en aquellos momentos estamos viviendo más profundamente. Perdón, un paréntesis, digamos, permítame, aunque no sea completamente de filosofía, pero un paréntesis de edificación espiritual, cuando todos los caminos espirituales invitan a atravesar el dolor y no a rechazarlo, pues están invitando a atravesar la vida, a asumir la vida, algo que Henri concibe y pues aclara y finalmente declara, ¿no?, de una manera directa. Y esto muestra que esta falta de tregua, la vida no nos da tregua porque no está enfrente de nosotros, porque estamos entramados, estamos dentro del tejido de la vida misma, como subjetividades, ¿no? Somos la forma en que la vida se siente a sí misma y por esto, de manera tan interesante, excelente y a la vez aporética, Miguel García Barón, ¿no?, en su prólogo puede decir, este saber de la vida es un arquisaber nocturno. Es un arquisaber, es un saber fundamental. Viene antes de cualquier otro tipo de saber y lo permite. Yo conozco, puedo conocer la física, puedo conocer el método para conectarme en línea. ¿Por qué? Porque me siento en la vida. Si no, no habría posibilidad de todo esto sin este sentirse. Pero precisamente la imposibilidad de capturar conceptualmente, ¿no?, a través de una conceptualidad transparente, hace que esto sea un saber fundamental nocturno. Entonces, ¿dónde está la grandeza del pensamiento de Henry, por el cual vale una invitación a leer este libro? ¿Dónde está? Está en haber sabido aceptar el valor de ese saber nocturno. No es el único, no es el único autor, claro. Hay, dentro del famoso giro teológico, digamos, son casi hermanos los que deciden de aceptarlo, pero sí, es un saber nocturno que hay que aceptar y que se condensa, coagula, si queremos, en nuestra misma carne, ¿no? Aquí llega un punto final y fundamental. Todo lo que estamos diciendo que podía parecer, ¿no?, algo lejano, pues es nuestra misma carne que sentimos y que no podemos reducir al mero hecho de mirarnos o mirarnos al espejo. Nosotros nos sentimos. Yo siento también las partes de mi cuerpo que no veo. Y entonces, pues, se trata de una reflexión o reflexiones relativas a cómo nuestra carne, que somos nosotros mismos, se da como vida a nosotros mismos. Y cómo la vida es la que a través de lo que llamamos sujetos, que somos nosotros, vuelve a sí misma. De ahí afirmaciones fuertes que no quiero explicar porque hay que ir a leer precisamente, donde Ari llega a afirmar que, pues, de alguna manera somos eternos, ¿no? De alguna manera, claro, no lo está afirmando de una manera sencilla, hay que ir a ver, hay que desentrañar, a veces hay que luchar con el texto de Henry, ¿no?, para llegar a comprender, ¿no?, porque se trata de la afirmación de otro orden, lo digo entre comillas, ¿no? Como afirma, pero el mismo Henry al final, y con esto quiero concluir,
Al final de la entrevista Cristianismo y Fenomenología, que constituye el capítulo 8 de este magnífico librito, ¿sí?, cuando afirma que los valores, solo los valores pueden hacer habitable el mundo. Pero ¿cuáles valores? Los valores que se generan a partir de la vida, que la vida misma en su autosentirse genera. Estos valores, pero aquí pues lo afirmaré, presuponen otra metafísica, o si no la queremos llamar así, otro orden, el orden precisamente de la vida. Yo creo, me atrevo a decir una cosa muy fuerte, yo creo que el pensamiento de Henri, bien indicado, no completamente desarrollado, claramente, porque no es un texto, autodonación, pues lo enseño otra vez, no es un texto que tiene la tarea de explicar puntos fundamentales, pero permite precisamente este acercamiento, en algunos casos aclaraciones, en otros adelantos, ¿no? Como lo dice bien el traductor, algunas conferencias tampoco tuvo tiempo de revisarlas, Henri, ¿no? Pero este texto muestra precisamente algo que pertenece totalmente y que caracteriza, en mi opinión, el pensamiento de Henri. El pensamiento de Henri, como el pensamiento de todos grandes filósofos, siempre nos pone frente a una elección. O rechazarlo por la oscuridad, por la dificultad y la falta de transparencia conceptual. Cuidado, transparencia conceptual entendiendo el concepto como captura del dato real, o aceptar la provocación dejándonos llevar, también reconociendo posibles errores o forzaturas, ¿no? Pues del mismo Henri, pero dejándonos llevar a atravesar este umbral para entrar dentro de la posible descripción cuidadosa, atenta y que exige rigor y tiempo, ¿no?, en el pensamiento, precisamente de este arquisaber nocturno que corresponde, pero pues al darse mismo de la vida. Yo creo no poder decir más, sí, porque pues luego sería empezar a describir el texto y el texto habla por sí mismo mucho mejor de cómo yo lo podría describir. Creo no poder decir más y de verdad agradezco una vez más la invitación para presentar esta joya de la producción Arrien, finalmente en edición española. Agradezco al traductor por su trabajo tan difícil, tan, digamos, tan atento, y como él mismo dice, pues, que empieza con un balbuceo, pero yo no creo simplemente porque uno es principiante, por la dificultad, diría yo, del trabajo, del tener que dejarse, perdón si lo digo poéticamente, pero dejarse llevar por la vida misma en una traducción de esto, del sentir la traducción, y pues también al prólogo de Miguel García Baró, que efectivamente pone en la mesa el reto fundamental puesto por él y que en mi opinión la filosofía no puede eludir ni esquivar. Les agradezco muchísimo, sobre todo por la confianza. Gracias. Muchísimas gracias, Estefano, por acompañarnos y por tu participación. Bien. Ahora continuamos con la directora de la colección APAX, la doctora Juliana Peiró. La doctora Juliana es profesora investigadora en APAX, el Centro de Investigación en Humanidades. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es profesora del Instituto Teológico Digital, de la Universidad Internacional de La Rioja y de la CalFIP, de la Universidad Anáhuac. También es autora del libro Ser, Dependencia, Novedad, la renovación de la metafísica a partir de la doctrina tomista de la creación, como Donatio Essendi. Actualmente conduce una investigación sobre la renovación del nihilismo, realidad y tiempo. Además, es colaboradora de diferentes instituciones académicas españolas y mexicanas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ti, Juan Pablo, por
por haberme invitado a este evento. A ti, Estefano, también por haber aceptado compartir conmigo cartel, ¿no? Una no especialista de Michel Henry. Y bien, la verdad, quiero empezar con un agradecimiento sincero de corazón por esta invitación, especialmente a ti, Juan Pablo. Asistir a él me hace especial ilusión por el cariño y la admiración personal que te tengo, pero también por el extraordinario interés que ha suscitado en mí la lectura de esta obra, de la obra que presentamos, Autodonación. En ese sentido, te quiero agradecer el extraordinario trabajo de traducción. Como ya ha dicho Estefano, se ve, ¿no? Se percibe, ¿no? el rigor y el respeto al espíritu del maestro, no solo en cuanto a su contenido y forma, sino en cuanto a tu disposición filosófica, que bien se entiendes como un ejercicio existencial y absoluta disposición y exposición a la vida que se autorrevela en la carne, que somos como vivientes, también en el ejercicio intelectual. Y aunque ambos sabemos que justo este ejercicio, el intelectual, no es garantía alguna de que la vida se autorrevele en su autoafección patética, pues no en pocas ocasiones tal revelación se frustra por causa de la objetivación del mismo. Tampoco nos está permitido renunciar y no intentar cumplir mediante este ejercicio con la radicalidad del proyecto y del método fenomenológico, a saber, el tratar de ser parte esencial en el trayecto espiritual que es en última instancia la filosofía primera. Con la traducción de esta obra has hecho accesible para mí y para otros, especialistas o no, de Henry, un texto especialmente valioso, comparto esta apreciación, también desarrollada que ha traído Estefano a esta presentación. Pues con esta obra se puede comenzar a adentrarse en las ideas principales de la filosofía de este extraordinario pensador, de Michel Henry, y despertar el deseo de profundizar en las categorías claves de su pensamiento. De hecho, puedo decir que como fruto de la lectura de esta obra, hoy reconozco a la fenomenología de la vida como una clave realmente inspiradora para la mejor comprensión y enfoque de las grandes cuestiones de la filosofía de todos los tiempos, sobre todo lo que se refiere a la cuestión del ser humano y su relación con el absoluto. El libro que hoy presentamos es una recopilación póstuma de conferencias y entrevistas del fenomenólogo francés, en las que desde diversos ángulos ofrece una introducción accesible a la fenomenología de la vida desarrollada por él, abordando temas centrales de su pensamiento, como son la subjetividad trascendental, la afectividad, el tiempo fenomenológico, el inconsciente, la acción humana, la corporeidad o el cuerpo subjetivo, así como otros temas más periféricos, me parece, en los que, sin embargo, demuestra su agudeza en el análisis y establece vías de solución en la relación entre la fenomenología y las ciencias humanas, el arte, la crisis de Occidente, o una visión filosófica sobre el dinero y la política. Tal es la versatilidad temática en sus abordajes filosóficos, extraordinaria. Voy a centrarme sobre todo en la conferencia titulada Fenomenología de la vida. En ella, Michel Henry, si bien inscribe su propuesta en la gran corriente filosófica nacida en Alemania a finales del siglo XIX, con Edmund Husserl, seguida por Martin Heidegger y Max Scheler, propone una fenomenología totalmente distinta. Para Michel Henry, la fenomenología de Husserl no es radical, pues se centra solo en la descripción de la conciencia y reduce la fenomeneidad del fenómeno, para mí esto es un trabalenguas de los fenomenólogos, solo en su aparecer intencional. Postura esta radicalizada por el planteamiento heideggeriano y su concepto de ser en el mundo, donde todo aparecer se da en un horizonte de exterioridad. Henry rechaza esta visión y plantea que la fenomenología no puede limitarse a un aparecer en el mundo, sino que debe incluir la autorrevelación de la vida en sí misma. Su enfoque coloca en el centro la vida como un fenómeno que se autorrevela en la inmanencia, en oposición a la fenomenalidad del mundo. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para la filosofía, la cultura y la comprensión de la subjetividad humana. Por ello es absolutamente imprescindible para Michel Henry detectar y marcar la diferencia entre el aparecer del mundo y el aparecer de la vida,
Y así, mientras que el mundo se caracteriza por la exterioridad, la alteridad y la objetividad, la vida es autoafección pura, inmanencia, radical y subjetividad. En conclusión, concluyo yo, desde mi no especialización o desconocimiento profundo de la obra de Henry, la fenomenología de la vida, según la plantea él, muestra cómo la existencia humana no se define por su relación con el mundo, sino por su experiencia interna de la vida. Las consecuencias de esta original propuesta fenomenológica para la filosofía y la cultura de nuestro tiempo son variadas y aportan algunas claves que permiten detectar el problema que para el pensador francés está en el corazón de los grandes problemas contemporáneos, la barbarie. Pues en efecto, la civilización moderna, al centrarse en la objetividad científica y la tecnificación del saber, ha olvidado la vida. La alienación contemporánea proviene de esta reducción de la existencia a lo que se puede medir y calcular, ignorando la dimensión inmanente de la vida. Y en este sentido, la fenomenología de la vida ofrece una vía para recuperar el sentido originario de la existencia, la afectividad, la subjetividad y la carne. Sin embargo, una lectura filosófica más personal de la obra me ha permitido adentrarme en el pensamiento de Henry desde una consideración de la filosofía primera que nazca de la experiencia originaria de la indigencia ontológica del viviente. Experiencia originaria esta que no es sino el reconocimiento de la íntima, inmediata e inmanente relación del viviente con la vida, cuyo fundamento es la afectividad en su significado más genuino. Ya desde el prólogo, el profesor Miguel García Baró presenta la fenomenología de la vida como una fenomenología radical y primera, lo cual resulta para mí especialmente revelador, pues supone un giro metodológico de primer orden para una metafísica tomista, como me considero yo. Esto es un giro metodológico de primer orden que afecta irremediablemente el mismo objeto de la filosofía primera, en la que el ser ya no se define por su aparición en el mundo, sino por su autoafección patética. En su superación husserliana como fenomenología radical, la fenomenología de la vida debe tomar la vía del saber y detectar cuál es el saber primordial. Es decir, alcanzar e identificar cuál es el saber previo a todo saber. Y por tanto el saber que fundamenta la experiencia originaria, la del saberse. Es este saber fundamento de una existencia tanto originaria como originante. Por tanto, es un saber fundante en sentido ontológico y en sentido fenomenológico. Y en ese sentido, como recuerda García Baró, el saber previo es el de la sensibilidad que se sabe vivirse, sin diferencia entre sujeto y objeto intencional. Es por tanto un saber previo al de la conciencia e implica, y cito, serse en el modo de condición de posibilidad de cualquier otra actividad, ya sea del cuerpo, ya sea de la conciencia, ya sea del espíritu. Se trata de un saber que, continúa Miguel, nadie nos puede enseñar en el sentido corriente de esta palabra, pero que al mismo tiempo no lo creamos nosotros al empezar a ejercerlo. Empieza en mí sin que sea justo decir que yo soy su origen. Fin de la cita. Este saber es lo que Henry llama carne. No creo exagerar al subrayar la extraordinaria riqueza filosófica que contiene la comprensión henriniana de la categoría carne. Incluso para una lectora que, como yo, se adentra en el pensamiento de Henry desde una escuela aparentemente tan distinta como puede ser la tomista. Y sin embargo, ante esta nueva comprensión de la categoría carne como saber primordial, que no se separa de la vida, sino que por el contrario es la ipse que le permite revelarse a sí misma y empezar a crecer hacia el yo nominativo, se puede apreciar cómo las inquietudes de fondo de propuestas aparentemente tan distintas como la tomista o la fenomenológica, a mi modo de ver igualmente radicales, se hermanan en un horizonte común que se podría formular de la siguiente manera. Tratar de pensar la existencia desde la interioridad de un dinamismo
no objetivable, en el que inmanencia y trascendencia no se relacionan de forma dialéctica ni indiferente, sino como una relación, por un lado, capaz de conceder la existencia, es decir, de plantear por sí misma la realidad, y por otro lado, una relación cuyo fundamento es una autorrevelación patética, cuya autodonación explica cómo la vida se manifiesta y se siente a sí misma desde dentro en la carne que el viviente es. Y esto, aunque Michel Henry postula con rotundidad en su conferencia Fenomenología de la vida, la preeminencia de la fenomenología sobre la ontología, pues no se debe perder de vista que la ontología a la que él se está refiriendo, si no corríjanme aquí los especialistas, es la heideggeriana, en la que el aparecer puro no es más que el aparecer del mundo, que yendo más allá de Husserl remite el principio de la fenomenicidad no solo a la conciencia, sino al estar arrojado del Dasein, como afuera de sí. Frente a lo cual resulta lógico que Henry afirme, y cito, que ninguna vida puede aparecer en el aparecer del mundo, pues un planteamiento tal pierde definitivamente la relación necesaria capaz de fundar radicalmente la existencia del viviente, tanto en su sentido ontológico como fenomenológico, y deja caer la indigencia ontológica del viviente en el sinsentido nihilista de una existencia para la muerte. La hondura y originalidad de este planteamiento se aprecia mejor, a mi modo de ver, si se cae en la cuenta de que gracias a la consideración de la autorrevelación como patética, Michel Henry supera la indiferencia constitutiva del aparecer del mundo para con la existencia que desvela. Así dice Henry con una extraordinaria profundidad que, y cito, solo esta diferencia del aparecer del mundo a lo que desvela en la diferencia y que hace de él todo salvo un padre para sus hijos, un hermano para sus hermanos, un amigo para sus amigos, un amigo que sabe todo lo que sabe su amigo, un hermano que sabe todo lo que saben todos sus hermanos y, en primer lugar, el hijo primogénito. Oculta, digámoslo así, una indigencia más radical. El aparecer del mundo no solo es indiferente a todo lo que desvela, sino que es incapaz de concederle la existencia. Sin duda, es esta incapacidad del aparecer del mundo para dar cuenta de lo que se desvela en él lo que explica su indiferencia hacia ella. La indiferencia y la neutralidad significan aquí impotencia y proceden de ellas. Heidegger, que ha sido el primero en pensar el concepto de mundo en su significación fenomenológica originaria como puro aparecer, no desconocía ni esta indiferencia, la angustia en la cual todo llega a ser indiferente, ni esta impotencia. El desvelamiento desvela, descubre, abre, pero no crea. Así se descubre la indigencia ontológica del aparecer del mundo, incapaz de plantear por sí mismo la realidad. Fin de la cita. El descubrimiento de la indigencia ontológica del mundo no es el resultado del aparecer del mundo ni de la intencionalidad de la conciencia. Permite a Henry situar dicha existencia indigente en la afectividad pura, como una suerte de afectividad trascendental o a priorística. Y este giro, aun cuando pueda resultar escandaloso para una filosofía del logos o del ser, no lo es tanto si se entiende por afectividad lo que entiende Henry. Y es que, corregidme si me equivoco, en la fenomenología de la vida la afectividad no es otra cosa que revelación patética de sí, es decir, autorrevelación, y cito, ya que en ella, la vida, no hay ninguna distancia y jamás difiere de sí. Fin de la cita. Con esto Henry está queriendo decir dos cosas. Lo explica en el texto. Por una parte, que es la vida la que realiza la obra de la revelación. Ella es todo, salvo una cosa. Ella es todo, salvo algo. Por otra parte, el contenido de su revelación es ella misma. Así, la oposición entre lo que aparece y el aparecer puro, ya presente en el pensamiento clásico y puesta en primer plano por la fenomenología, desaparece en el caso de la vida. La revelación de la vida y lo que se revela en ella son una misma cosa. Y esta vida, es la afectividad pura.
Lo que alcanza a entender de este original planteamiento es que Michel Henry está luchando. Luego lo podemos discutir si esto es si me estoy sobrepasando en mi interpretación a Michel Henry. Está luchando por superar una comprensión dialéctica de lo inmanente con lo trascendente, algo que ya está presente en la noción tomista de agente íntimo y de ser como intimidad. Y es que también en una ontología creacionista, la exigencia de establecer correctamente relación criatura-creador permite superar no solo la univocidad de un monismo, que mismo Henry critica en alguna de sus obras de manera patente, un monismo que no reconoce la diferencia ontológica, sino que también la de un equivocismo que desvincula totalmente la inmanencia de la trascendencia. La existencia ontológica indigente de su fundamento expresado en una indiferencia absoluta, incapaz de amar, de desearla o protegerla de ninguna manera, pues no tiene ninguna afinidad con ella. Entiéndase que determinadas ontologías del ser o del logos que ponen el acento en la inmutabilidad divina están impregnadas de esta indiferencia, ¿no? Así parece explicarlo el propio Michel Henry en el siguiente texto que rescato. Mientras que este último, el aparecer del mundo, difiere de todo lo que aparece como tal, de modo que le es totalmente indiferente, la vida, por el contrario, guarda en su interior lo que revela. Habita en él, en cada viviente, como aquello que le da vida y que no le abandona nunca mientras viva. Es entonces una nueva relación, ajena al mundo, propia e interior a la vida, la que nos resulta necesario ahora considerar en sí misma. La relación hasta ahora impensable de la vida con el viviente, sin la cual no podemos comprender nada de este viviente que somos. Ajena al mundo, acósmica, invisible, la relación de la vida con el viviente es una relación de inmanencia absoluta. Porque ¿cómo concebir un viviente que no llevara en sí la vida? Pero la cuestión es, ¿por qué hay un viviente en la vida? ¿Por qué ninguna vida que fuera anónima, impersonal, ajena a toda individualidad sería posible? Sin embargo, no más que la cuestión de la inmanencia, la cuestión de la relación de la vida con el viviente no es una cuestión metafísica, objeto de construcciones especulativas o debates entrecruzados. Ella revela la fenomenología, y precisamente una fenomenología de la vida, donde se convierte en el tema central. Es también una cuestión originaria. Nos obliga a volver a una vida absoluta, a la vida de la que habla Juan. Fin de la cita. Es pues esta una obra en la que el ahondamiento en la vida, como autorrevelación patética de sí, permite entender al viviente no como un sujeto autónomo que se autoconstruye, sino que es dado a sí mismo por la vida. Esta donación originaria no es un acto volitivo, sino una experiencia inmanente en la que la vida se siente a sí misma. Así, la verdadera ética, así lo entiendo yo, y recibo la obra, no se encuentra en una norma externa, sino en la intensificación de esta autoexperiencia, lo que puede darse a través del arte, la religión y la relación con otros vivientes. En conclusión, a mi modo de ver, la fenomenología de la vida en Henry, ¿no?, que está de una manera tan clara, tan asequible, explicada en la obra que hoy presentamos de autodonación, propone, esto es discutible, pero así lo veo, una ontología relacional en la que el vínculo fundamental no es entre sujetos separados, sino entre la vida y su propia autorrevelación en cada viviente, en cada carne. Esta idea contrasta con ciertas ontologías del ser que explican el dinamismo de la existencia como una subsistencia en términos sustancialistas y su conocimiento como representación del mundo externo. Pero también se acerca y puede entrar en diálogo con ciertas ontologías relacionales, especialmente la creacionista, con las que el planteamiento de Henry comparte la invitación a comprender la existencia como una experiencia relacional e inmanente,
en la que la vida no se recibe desde fuera, sino que se experimenta desde dentro. Michel Henry desarrolla una fenomenología de la vida en la que el viviente no es un simple objeto del mundo, sino una manifestación de la vida absoluta. La ontología relacional de la vida, que se puede derivar de su pensamiento, enfatiza que la vida no es un ente aislado, ni un mero proceso biológico, sino una experiencia afectiva e inmanente de autorrevelación patética que nos vincula con la vida absoluta. En este sentido, la relación no se da entre entes separados, sino en la autoafección de la vida misma, que es a la vez inmanente y trascendente, porque no es cosa, mundo o aparecer mundano. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias por su presentación. Finalmente, y después de esto, me complace presentar al traductor de esta obra de Michel Henry, Autodonación, el doctor Juan Pablo Martínez. Juan Pablo es profesor de tiempo completo en la Universidad Loyola de Sevilla e investigador asociado en APAX, el Centro de Investigación en Humanidades. Es doctor en filosofía. ¿Me escuchan todos bien, verdad? Bien. Continuamos. Es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y participa asiduamente en los seminarios de investigación dirigidos por el profesor, el doctor Miguel García Baro. Es autor de los libros El sufrimiento en la vida, reflexiones sobre la esencia humana a partir de Michel Henry, Conversaciones con el diablo y La persona en contexto, el arte de la brevilocuencia. Su investigación se ha dirigido hacia el estudio de la fenomenología francesa y la filosofía moral kantiana, adoptando como temas principales el mal, el sufrimiento, la tentación y su papel en la vida humana. Es además profesor del CalFIP de la Universidad Anáhuac. Adelante, doctor, por favor. Nada, pues muchas gracias, Gaby, por la presentación. Y bueno, pues nada, subrayar que para mí, pues tampoco voy a poder decir muchas más cosas de las que ya se han dicho, ni tampoco mucho más sabias, ¿no?, de lo que se ha podido señalar en torno a lo que es la lectura de este texto. Pero en primer lugar sí que quería señalar que para mí es un motivo de gran alegría pues poder compartir este espacio y sobre todo con esta obra y sobre todo con las personas que ahora mismo me acompañan también en la sala, que están aquí Estefano y Juliana, ¿no?, con los que pues de una u otra manera pues aprendo a deletrear, ¿no?, la filosofía o la fenomenología de la vida de Michel Henry, ¿no?, y que en los intercambios mutuos, ¿no?, que solo pueden suceder en la vida, ¿no?, pues puedo llegar a aprender cómo expresarme mejor o cómo ayudar a otros a expresarse mejor en aquel saber primordial que es más propio nuestro, ¿no?, que es ese de la vida. Entonces, realmente, además, compartir con ellos especialmente pues la amistad y tal, pues es una cosa que a mí me llena de agradecimiento y sí que quería ponerlo en alza y en valor, ¿no? Porque creo que una de las formas de recibir la vida también es por medio del agradecimiento. No sé, aunque la vida es verdad, como decía Estefano, que no nos da tregua. Entonces, como no nos da tregua, pues yo tengo la incapacidad de ahora mismo pues no poder callarme, ¿no?, y decir, bueno, pues ya está todo dicho, ¿no?, porque la vida no me deja tregua, o los demás o los vivientes son los que no me dejan tregua, ¿no?, que también puede ser. Todas las opciones están abiertas. En segundo lugar, quería agradecer también porque, bueno, yo acabo de entrar ahora a trabajar en la Universidad de Loyola, pero hasta hace muy poco pues estaba trabajando en el Centro Cultural Lehmann, estaba trabajando en APATS, ¿no?, y estaba trabajando también en la editorial NUN, con la que sigo colaborando. También sigo colaborando con APATS, pero bueno, ahora mismo con un océano de por medio y también pues hay vivientes a los que uno echa de menos y también quería subrayarlo, ¿no?, y también resaltarlo de alguna manera, ¿no?, poder comunicar pues ese agradecimiento de que también estéis aquí presentes. No estoy nombrando a todos, pero bueno, aquí están pues Lupita, Roche, ¿no?, pues también Pepe y Luis Fer, que están por ahí, que soy consciente, también Gaby y Pepe Chuy, que están aquí ayudándonos con los medios técnicos de la barbarie, nos están ayudando también. Y bueno, por supuesto también el equipo editorial que dirige Miriam,
con ella a la cabeza, ¿no? Que han ayudado a que este libro salga adelante y salga en estas condiciones, ¿no? Y que además pues salga con esa calidad pues que invite a la lectura y a la comprensión de esta obra, que es la obra de autodonación de Michel Henry. Entonces, eso en cuanto al apartado de agradecimientos. Yo sí que quería pasar por este apartado porque es necesario, ¿no? Ahora me encuentro ante el reto pues, de qué voy a poder yo decir después de lo que me han dejado, ¿no? Entonces me consuela esa frase de Michel Henry de que no hay pensamiento alguno que permita acceso a la vida, porque la vida habla de sí misma y a partir de sí misma. Entonces, pues la verdad es que ese pensamiento me resulta consolador ahora mismo en estas circunstancias y en estas condiciones, sobre todo porque me invita a desarrollar algo que voy a plantear de una forma también un poco provocadora, ¿no? Me invita a desarrollar esa famosa frase que Michel Henry usa en una de las conferencias, que creo que es precisamente la que se ha referido Juliana, que es el tema de la gnosis de los sencillos, ¿no? A pesar de todas las connotaciones negativas, ¿no? Que pueda tener el término esa de gnosis de los sencillos. Porque realmente una de las cosas que además no solo me llevaron al estudio de la obra de Michel Henry, sino que me llevaron a intentar emprender esta traducción es seguir profundizando en esta gnosis de los sencillos, ¿no? En este conocimiento sencillo de uno mismo, en este saber primordial que acontece al margen de toda mediación de orden conceptual, ¿no? Yo esto es un defecto personal mío, aquí las presentaciones de los libros yo siempre, pero bueno, la voy a subrayar, yo siempre me pierdo, en las mediaciones conceptuales al final de una u otra manera me acabo perdiendo. Pero cuando me encontré con la obra de Michel Henry inicialmente hace ya muchos, bueno, no tantos años, pero sí unos cuantos años ya, cuando me encontré con esta obra sí que encontré aquella forma de expresión que realmente estaba buscando, ¿no? Una forma de expresión que dejaba traslucir o transparentar la sencillez de un serse, de un saberse, que no necesita demostrarse en una exterioridad para realmente llegar a traslucir toda la fuerza y la potencia, ¿no? Que muchas veces se traslucen falsamente en los llamados discursos demostrativos, ¿no? O sea, a veces los discursos demostrativos tienen mucha fuerza persuasiva, pero al final se basan en concatenaciones discursivas o concatenaciones lógicas que precisamente son incapaces de plantear en la existencia aquello que dicen. Y entonces, por ser incapaces de plantear en la existencia aquello que dicen, no conducen más que a la obra de la desesperación, a una obra en la que al final no se está aceptando de alguna manera o no se está recibiendo aquel fenómeno primordial que es la condición de posibilidad de cualquier otro fenómeno, ¿no? Que es el fenómeno de la vida, ¿no? Entonces yo siempre me he sentido muy vinculado a la obra de Michel Henry por ayudarme, ¿no?, a ejercer esa expresión de mí mismo que no fuera artificioso, ¿no? Intentar quitar artificios, ¿no? Intentar quitar esa especie de fantasma que genera la exterioridad del mundo, ¿no?, en toda forma o en todo intento de representación de la realidad. Entonces eso por un lado. Por otro lado, conforme he ido profundizando en la obra de Michel Henry, y esta obra también ha sido una ocasión, porque como han señalado tanto Estefano como Juliana, pues en esta obra pues Michel Henry aborda problemas, incluso que tienen que ver con los propios desarrollos de su fenomenología de la vida, ¿no? Que realmente esos abordajes resultan especialmente interesantes, porque se ven destellos del propio Henry intentando debatir con su propio pensamiento y con sus propios planteamientos, ¿no? Luego me referiré a uno de ellos, pero uno de los más significativos que yo pude ver traslucido es en una de las entrevistas que se le hace. Él habla explícitamente de la muerte, ¿no? Y habla de la muerte como un acontecimiento de la vida, ¿no? Lo cual, de una vida más plena que nosotros mismos. Con lo cual es posible, ahora mismo no está el profesor Miguel García Baró para aquí poder contarnos aquella famosa anécdota, ¿no?, que contaba del propio Michel Henry, ¿no?, cuando le preguntó, cuando él se atrevió así muy humildemente a preguntarle sobre la cuestión de la muerte en una conferencia, y Michel Henry, tapando el micrófono, le dijo: somos conscientes, con esa frase de Spinoza, somos conscientes de que somos eternos, ¿no? Eternidad de nuestra propia condición a la que ya ha apuntado el propio Estefano en su intervención, ¿no? Porque nos ha hablado de, claro, profundizar en esa eternidad y qué quiere decir esa eternidad, pues es una cuestión complicada. Yo voy a intentar abordar
esa cuestión, pero desde mis propias categorías, o mejor dicho, desde mi propia abordaje, ¿no? De la fenomenología de Michel Henry, ¿no? Sobre todo porque la cuestión de cómo Michel Henry plantea la relación del ser humano con el absoluto es una cuestión para mí pues central y constitutiva y vertebral en mi propio pensamiento, ¿no? Y de hecho, Michel Henry, cuando habla de esa gnosis de los sencillos, yo creo que la forma correcta de entender esta gnosis, aunque como decía Juliana también antes, pues ahora podemos abrir un espacio de discusión para hacernos ver lo equivocados que estamos todos en la interpretación, pero creo que la forma más concreta de entender esa gnosis de los sencillos es entender que para Michel Henry la relación del ser humano con el absoluto, es decir, con la vida, con ese saber primordial, ¿no? Que está en el fondo de nosotros mismos, no pasa por el mundo. Y entonces yo creo que eso es una cuestión central, ¿no? Y cuando yo he visto reflejado muchas veces eso en los escritos de Michel Henry, me he sentido bastante identificado, porque es verdad que, claro, si la concepción del mundo tiene que ver con la exterioridad, con la exteriorización, con un proceso de exteriorización creciente del ser que uno es, evidentemente, el viviente, que de alguna manera parte de esa experiencia originaria de sí mismo, de su autodonación en la vida, no puede más que experimentar una especie de, el viviente que es sensible con respecto a su propia condición, no puede experimentar más que una especie de resistencia frente a esa mostración objetiva. Yo la verdad es que siempre personalmente he sentido esa resistencia, esa mostración objetiva, ¿no? Porque creo que la mostración objetiva no ayuda a generar aquella disposición que nos está pidiendo la propia vida en su modo de revelación peculiar, ¿no? Porque la vida nos está pidiendo, entre otras cosas, que la ayudemos o colaboremos con su obra revelativa, ¿no? No solamente nos está pidiendo que la sintamos en nuestra propia autoafección, ¿no? Sino que nos está pidiendo un esfuerzo de involucración en lo que es su obra revelativa. Porque además, si uno va profundizando, ¿no?, en los textos de Michel Henry, se da cuenta de que la propia obra revelativa de la vida parte de una estructura de la fenomenicidad que está invertida en sí misma. Con lo cual estamos hablando, sí, de un fundamento ontológico, el fundamento ontológico de la vida, pero un fundamento también invertido en su propia ontologicidad, vamos a decirlo así, complicando, ¿no? Y esa inversión del fundamento nos habla de que la vida, más que una obra de patencia o de luminosidad primordial, es una obra nocturna, ¿no? Que ya lo subrayaba antes, de hecho, Stefano, lo del tema de la obra nocturna, es la inmersión en una nocturnidad que hace que nosotros nos pongamos al servicio no de nosotros mismos o de nuestra autorrevelación en la vida, sino que nos pongamos al servicio de la promoción y de la expresión de la carne del otro, que yo creo que es aquello que está buscando, ¿no?, la vida, que nos involucremos en la carne del otro, ¿no? Claro, toda esta cuestión pues suena como suena, ¿no? Que puede ser fácil de decir, ¿no? Difícil luego de experimentar, ¿no? Porque ¿cuáles son las condiciones fenomenológicas para que yo llegue a experimentar eso? Dada además la hipótesis que establece Michel Henry, porque, claro, aceptar que el fundamento ontológico de la vida está invertido quiere decir aceptar que la vida ha decidido por sí misma entregarse a un primer viviente. Y realmente nosotros no tenemos acceso, y eso lo subraya Michel Henry en alguna de sus obras, si uno va leyendo también en Fenomenología de la Vida, parece que está medio subrayado. Nosotros no tenemos acceso a la vida misma en su propia condición absoluta. Nosotros tenemos acceso a la vida de ese primer viviente al que Michel Henry se refiere con nombres ya que son intercambiables y que pueden sonar hasta divertidos, pero que son pues, el archihijo, ¿no? La carne de Cristo, ¿no? Que es algo que precisamente nos hace compartir esa carne, vivir en esa carne, es lo que nos hace o lo que nos da la condición de posibilidad a los vivientes de que podamos entender que la obra fundamental de la vida en nosotros es la obra de la misericordia. Es decir, la llamada a transformar nuestra carne en formas casi inesperadas e inauditas para ponerla al servicio de la promoción, ¿no?, de los otros.
Por eso yo hay a veces que cuando se critica a Michel Henry porque no hay una ética, pues no sé por qué la gente dice que no hay ética en Michel Henry, ¿no? Yo veo que la ética está muy presente, ¿no? Y está muy presente precisamente en todo lo que supone no solamente la inversión del fundamento con respecto a sí mismo, sino la involucración del viviente en esa inversión del fundamento, ¿no? Porque eso, claro, le proporciona a la vida unas características que quizá no se han subrayado mucho, pero que a mí me parece que es necesario subrayar de la vida. La primera de esas características es que la vida sí es un a priori, ¿no?, de la propia existencia, es un a priori. Pero a la vez que hay que subrayar que es un a priori, el hecho de considerar la inversión de su propia fenomenalización, ¿no?, el hecho de considerar esa inversión, precisamente lo que nos hace verla es como acontecimiento. La vida es un acontecimiento, es decir, es una posteriori. Es decir, la vida se halla tan involucrada con el viviente que la única forma de verificar su propia obra revelativa es en su carácter a posteriori y no a priori. Y entonces eso es muy interesante, ¿no? Porque ya no es que la vida nos esté pidiendo que de alguna manera nos subsumamos en un movimiento, ¿no?, de orden místico en el que quedaríamos absolutamente anegados, ¿no?, por una especie de profusión vital, ¿no? Puede ser en ciertas formas de la mística. De hecho, Michel Henry es verdad que hay un punto en el que dice, bueno, no he estudiado la mística, pero habría que verlo, ¿no? Pero no es que, yo no creo que sea tanto eso lo que está planteando Michel Henry. Lo que lo está planteando es precisamente que la involucración de la vida en el viviente lo que lleva es a que el viviente se dé cuenta de que él, en cuanto vida, es un acontecimiento para la vida misma. Es decir, la maravilla de las maravillas es que somos retoños en la vida, pero somos retoños que en cierta medida correspondemos a dones que ya son irrevocables por parte de la vida misma. Y por eso podemos llegar a zarandear a la vida misma hasta tal punto de que ésta se vea comprometida, ¿no?, que es una de las hipótesis que plantea Michel Henry también en el tema de la barbarie. O sea, al final, la condición de posibilidad de que haya barbarie, es decir, que haya una ruptura radical en el viviente entre saber y vida, no tiene que ver con que el viviente se adueñe solamente de sí mismo, sino tiene que ver, y que se olvide de la vida, sino también con el olvido de la vida con respecto a sí misma, ¿no? También tiene que ver con eso, ¿no? Y estamos en esa tensión, ¿no? Entonces, lo primero que quería subrayar es ese aspecto, que la vida, creo que Michel Henry, es acontecimiento y que hay que interpretarla en su carácter tanto a priori como a posteriori, ¿no?, en ese juego que además introduce la dinámica de la libertad. Yo creo que hay una libertad, pero la libertad, ¿dónde se da? En la efectuación de la esencia de la vida. ¿Y dónde se da esa efectuación? En la esencia del primer viviente. Es decir, hay libertad en el primer viviente cuando, mejor dicho, en el viviente cuando se incorpora la carne del primer viviente. Y entonces ayuda al primer viviente a completar la obra de la revelación de la vida. Yo sé que esto suena muy abstracto, de hecho me estoy oyendo hablar y casi que estoy diciendo me voy a callar ya directamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos voy a dejar ese punto y vamos al segundo punto, que sí que me interesa subrayar. Claro, muchas veces cuando se habla de la experiencia de la inmanencia radical de la vida, en Michel Henry se plantea en términos de que en esa vida no habría ninguna forma de alteridad, porque lo único que le quedaría al viviente es subsumirse en ese silencio nocturno, ¿no?, en el que no hay, ¿no?, posibilidad alguna de demostración, de que no hay posibilidad alguna de expresar el ser que uno es. Pero realmente, si analizamos el movimiento revelativo de la vida en la inversión tal y como lo acabo de plantear, vemos que en la vida hay un sentido de alteridad, que el propio Michel Henry subraya en una de sus intervenciones a propósito de su relación con de su propia filosofía con la filosofía de Levinas. Sí que lo subraya y sí que lo dice muy, muy, muy encarecidamente en ese punto. Entonces, claro, eso nos tiene que llevar a plantearnos de que en la vida sí que se dan descartes en sí mismo. O sea, hay una forma de alteridad en la vida que no tiene que ser solamente la alteridad mundana de una trascendencia que es indiferente con respecto a aquello que muestra, sino que la alteridad en la vida consiste precisamente en propiciar el acontecimiento. Primero, de que haya vidas finitas, ¿no?,
que haya vidas finitas en el entramado de la vida absoluta. Ese es el acontecimiento de los acontecimientos. Aunque, bueno, el primer acontecimiento para la vida, me estoy saltando uno, ¿no? El primer acontecimiento para la vida sería el hecho de generar un hijo en ella misma, ¿no? Lo cual habla de una comprensión de la vida en términos de amor. No solamente en términos de vida, hay un amor, ¿no?, que se da y se recibe. Ese sería el primer milagro de la vida. Pero el milagro de los milagros es ya la generación de una alteridad en sí misma, que son los vivientes. Los vivientes que además participan de una vida finita, que son absolutamente finitos. Y al ser finitos, además están sometidos a la realidad de un tiempo irreversible, ¿no?, que pasa por ellos, ¿no? Y asociado a esa vida y a esos vivientes con ese tiempo irreversible estaría el mundo también. No creo que haya distancia entre vida y mundo en el planteamiento de Michel Henry. Lo que Michel Henry está criticando es una noción de mundo, ¿no?, que es la que surge cuando el viviente trata de apoderarse de su propia condición hasta el punto de considerarse obra propia. Eso es lo que yo creo, ¿no? Y que además tiene su correlato en ciertas formas filosóficas, ¿no?, que tienen que ver más con las fenomenologías o las ontologías de corte heideggeriano, ¿no? Un adueñamiento tal de sí, ¿no?, que al final, incluso como subrayaba Juliana, solo deja espacio a la impotencia y a la incapacidad de plantear en la existencia lo que uno dice, porque queda nada, no hay nada, ¿no? Sobre todo no hay nada porque, fijaos en una cosa que sí me llamaba la atención, y perdonad que me extienda más, prometo que me voy a callar, ¿no? Pero una de las omisiones que yo he encontrado en la obra de Heidegger, que son como más palmarias, ¿no?, para mí, es que en la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, no hay ninguna referencia al tema de la corporalidad. No hay carne ninguna. Entonces es como extraño ese punto. Para mí siempre ha sido muy extraño. Y además me parece que eso es la manifestación del nihilismo. La manifestación del nihilismo no solamente tiene que ver con el horizonte de una nada que se va desvelando a sí misma. No, la manifestación máxima del nihilismo es no hay carne. No hay carne. Entonces ese punto sí que me parece importante, ¿no? Entonces, claro, si la vida es el origen, ¿no?, de aquellas formas de alteridad que ella va generando en sí mismas, claro, eso me lleva a la última de las reflexiones, que tiene que ver con la muerte. ¿Por qué la vida no va a ser el origen fenomenológico de la muerte? ¿Por qué se tiene tendencia a interpretar la muerte como si fuera un fenómeno ontológico de facticidad? ¿No será que realmente, como está planteando Michel Henry, ¿no?, la muerte ya está incluida por la profusión de una vida, ¿no?, que nos está llevando a una vida más plena, que nos está empujando a una vida más plena en la carne del archihijo? ¿No lleva eso a ver el sentido de la muerte como una especie de aventura radical? ¿No? Entonces, bueno, esto yo lo dejo aquí. Perdonar porque sí que me he extendido demasiado. Y no quería hablar casi nada, porque además vengo de una clase y he estado conviviendo con vivientes que encima no quieren escuchar lo que digo. Entonces, da igual. Y encima ahora vosotros tampoco queréis escuchar lo que digo, pues nada. Pero nada, muchas gracias, de verdad. Es un gusto y un placer haber podido compartir este espacio con vosotros. Y espero que poder seguir desarrollando, pues, con Estefano, con Juliana, pues esta gnosis de los, y también con Gaby, pero esta gnosis de los sencillos, ¿no? Esta reivindicación así gnóstica, así un poco de carácter herético, pero bueno, para acabar la sesión esta vez, ¿no? Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Juan Pablo. Vaya cierre, ¿no? Y bueno, gracias también, Juan Pablo, porque acontecimos juntos en este espacio de trabajo, ¿no? Y colaborando en el Centro Cultural, y bueno, creo que hablo por toda la editorial y por las personas mencionadas y no mencionadas también. Gracias por tus reflexiones sobre la profundidad de la persona, ¿no? Pues vamos a seguir muy al pendiente y muy orgullosos de seguir promoviendo tu trabajo y tu investigación, que sin duda, como bien han mencionado, aporta mucho, ¿no? En este caso, este libro de Michel Henry, traducido por Juan Pablo Martínez y prologado por Miguel García Varo, pertenece a la colección APAX del Centro de Estudios de Investigación homónimo que hemos estado mencionando anteriormente. Esta colección publica el producto de investigación del centro
Y bueno, este título se puede adquirir a través de nuestra página web editorialnun.com.mx, Amazon, Mercado Libre y grandes librerías. No sé si quieren comentar algo más o alguna réplica que quieran dar velozmente sobre alguna exposición. Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y los esperamos en siguientes emisiones. Muchas felicidades, Juan Pablo, y gracias a todos por sus participaciones y por estarnos sintonizando. Hasta luego. Gracias.